Ok. Nuevamente, pues hola a todos, espero que se encuentren todos muy bien. Como ya comentó por aquí Mike, la tarde de hoy vamos a estar compartiendo con ustedes un mensaje titulado El compañerismo cristiano. Y este mensaje está basado en el Salmo primero. Si ustedes tienen Biblias por ahí en casa o pues, ya sea de manera electrónica, en libro, o está la página por ahí de Bible Gateway, por ahí se pueden conectar también y para que lo puedan estar leyendo los pasajes que vamos a estar compartiendo en esta tarde. Entonces vamos a leer primeramente el Salmo primero, que dice lo siguiente: Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Este salmo está describiendo y contrastando a una persona feliz y a una persona infeliz. Y esta felicidad o infelicidad de la que estamos hablando tiene que ver con el compañerismo que uno practica o deja de practicar. La palabra bienaventurado literalmente quiere decir que es afortunado y feliz. Y esto está totalmente relacionado con el tipo de compañerismo que uno practica. Dios no solamente nos da sabiduría para escoger el tipo de compañerismo, sino que también nos da la fuerza para poderlo practicar. Pero lamentablemente hay demasiados creyentes a quien les falta tanto sabiduría como fuerza. Pero Santiago 1.5 nos dice que si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Es decir, que si tú de alguna manera sientes que te falta sabiduría, pues pídesela al Señor, pero debes tener un deseo real para cambiar tu debilidad por la fuerza del Señor. Es de suma importancia que sepas que somos reconocidos por el compañerismo que nosotros practicamos. En las Sagradas Escrituras tenemos un ejemplo de esto en el libro de los Hechos, en el capítulo 4, versículo 13, nos dice lo siguiente: Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús, ¿sí? Ellos, aunque no tenían mucha enseñanza, no tenían una cuestión intelectual muy alta, se maravillaban de la manera de cómo ellos se expresaban y les reconocían que habían tenido compañerismo con Jesús. Entonces, como podemos ver, el compañerismo es algo vital y sirve tanto para fortalecer como para debilitar nuestra vida. Algo que tienes que saber es que nunca podrás ser un creyente fuerte y a quien Dios pueda usar maravillosamente si tú estás buscando o escogiendo compañeros que no buscan la presencia y el poder de Dios. Proverbios 13:20 dice: el que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado. Aquí en este pasaje no dice explícitamente que el que se junta con necios será un necio, pero es un hecho de que lo es. Y aparte de ser un necio, será quebrantado. La realidad es que somos muy semejantes a aquellas personas con las que estamos teniendo compañerismo. Tenemos también, por otro lado, que mucho del compañerismo llamado compañerismo cristiano, entre comillas lo pongo, es usado solamente
para chismear y para destruir la reputación de otra persona. Tú te debes asegurar de hablar siempre solo las cosas buenas de otra persona. La base del carácter cristiano está basada en el Salmo 32:1, que dice lo siguiente: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Esto, como ya dijimos, es afortunado y feliz aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Por lo cual, si tú ya recibiste a Cristo como tu Salvador, siendo con esto tus transgresiones perdonadas y haciéndote así una persona extremadamente afortunada y feliz, tú nunca debes procurar ni permitir nada de pecado entre tú y Dios, lo cual afectará notablemente tu felicidad. Lo que debemos procurar siempre es ser vasos limpios de carácter agradable a Dios, ¿sí? Aquí no estamos hablando de que los cristianos no pecamos. Lo que estamos hablando es que no debes de estar procurando el pecado. Y si pecas, pues tenemos a un Dios que es fiel y justo, que si nosotros confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Hay una anécdota de una persona que era conocida porque nunca hablaba mal de nadie, pero un día la gente del lugar donde él vivía planeó forzarlo para que dijera algo malo en contra de alguien. Entonces un día el representante de aquellos que estaban armando el plan lo esperó afuera de su trabajo y se fue caminando con él. Y más adelante se encontraron con una de las personas más terribles de aquel lugar, el cual iba muy campante por la calle, él iba silbando. Entonces, el que quería hacerlo decir algo malo, le señaló a aquel hombre terrible y le preguntó: ¿qué piensas de él? A lo cual él, sin pensarlo mucho, replicó: pues verdaderamente es un buen silbador. ¿Cuál es la moraleja aquí? Que siempre, humanamente hablando, ¿sí? Y lo recalco, humanamente hablando, siempre podrás encontrar algo de bueno en una persona, ¿sí? Pero vamos a ir estudiando el Salmo primero, versículo por versículo, para dar más detalle de la doctrina relacionada con el compañerismo cristiano. Salmo 1:1. Lo voy a leer en otra versión, que es la versión de las Américas. Dice lo siguiente: cuán bienaventurado es el hombre que no anda en el consejo de los impíos, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en la silla de los escarnecedores. El Salmo 1:1 nos muestra los 3 pasos que llevan a la felicidad, ¿sí? El hombre que no anda en consejo de los malos, de los impíos, ni se detiene en el camino de pecadores, ni se sienta en la silla de los escarnecedores. Pero estos 3 pasos, a la inversa, nos llevan a la caída espiritual. ¿De qué forma? Bueno, lo primero es que anda en el consejo de los impíos. Aquí sí es importante diferenciar entre el punto de vista humano y el punto de vista divino o de Dios. Entonces, un impío no necesariamente es una persona terrible, como un asesino, un secuestrador, un violador, etcétera. Puede ser también una persona buena, amable, desde el punto de vista humano, nuevamente. Pero en ambos casos, ya sea un asesino, secuestrador, violador o una persona buena y amable, en estos casos es una persona que no conoce a Dios y que tampoco quiere conocerle, ¿sí? Entonces, este cristiano anda en ese consejo de esas personas que no conocen a Dios, pero tampoco quieren conocer a Dios. El segundo paso inverso para caer es que anda en el camino de pecadores. Esto es, anda con una persona que practica el pecado. Y aquí también nuevamente vale la pena diferenciar entre una persona que comete un pecado a una persona que practica el pecado. Vamos a poner un ejemplo. Si yo les digo que alguien practica el fútbol,
a esa persona tú le preguntas, oye, ¿y qué? ¿Cuándo lo practicas? Ah, no, pues tengo entrenamientos lunes, miércoles y viernes, tengo partido el sábado y el domingo. Ah, bueno, esa es una persona que practica el fútbol. Si a ti te pregunto y me dices, oye, pues ¿cuándo juegas fútbol? No, pues allá de cada 3 meses me echo una cascarita, ¿sí? Ah, bueno, pues esa persona no practica el fútbol, lo juega, pero muy esporádicamente. Entonces, en base a este ejemplo, estamos hablando que aquel que anda en camino de pecadores está con aquellas personas que de una manera reiterativa practican el pecado. Y el paso número 3 para la caída de un creyente es que anda o se sienta en silla de escarnecedores. Esto significa que ahora anda en un compañerismo muy íntimo y muy estrecho con ellos y eventualmente hace o practica lo mismo que ellos. Y mira, realmente hay creyentes que quieren o les gusta vivir de esa manera. Pero el Salmo 19 nos enseña que la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma, que transforma el alma, que los juicios de Jehová son verdad y todos justos, y que son deseables más que el oro y más dulces que la miel. Entonces, para un creyente que insiste en vivir o en practicar el pecado, las palabras del mundo le comienzan a ser muy dulces. Y la Biblia ya no le es agradable. ¿Conoces algún cristiano al cual la Biblia le es como una medicina amarga? Bueno, tú debes saber y entender que la Biblia nunca va a ser dulce para un cristiano caído. Nunca. Vamos al siguiente versículo, Salmo 1:2. Sino que se deleita en su ley. Este pasaje nos habla de una persona entregada a Dios, la cual se deleita en su ley, es decir, en la palabra de Dios, y aquí se refiere propiamente a toda la revelación completa, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Pero para que una persona pueda estar en condiciones de deleitarse en la Biblia, tiene que forzosamente ser un creyente en Cristo. Pero ¿qué pasa en algunos casos? Que eventualmente ese creyente, esa persona que ya recibió a Cristo, puede llegar a enfriarse. Por eso es importante saber y practicar lo que dice el Salmo 119:97. Dice lo siguiente: oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Y el Salmo 1:2 refuerza también esto cuando dice, y en su ley medita de día y de noche. Para meditar la palabra de Dios, no es necesario que adoptes alguna postura física, así como los del yoga o del tai chi, pero si a alguien le parece propio, pues bueno, podría ponerse de rodillas al meditar. Realmente, los más beneficiados de tomar esa postura, es decir, de rodillas, somos nosotros. Hay muchas gentes o muchas personas que a los 30 o 40 años de su vida ya no se pueden arrodillar, ni aunque quieran, sería un riesgo de salud para ellos. Pero, por ejemplo, George Mueller, un siervo de Dios, quien en su vida leyó la Biblia más de 200 veces, se nos dice que al menos 50 de ellas lo hizo de rodillas. Y el 10 de marzo de 1892, a sus 92 años de edad, fue encontrado muerto. ¿En qué posición? De rodillas. Era un hombre que a sus 92 años todavía se podía arrodillar. Pero lo más maravilloso de todo esto no es si se podía arrodillar o no, sino que él era un hombre quien se deleitaba y meditaba habitualmente en la palabra de Dios hasta la muerte. ¿Qué te puedo recomendar yo? Memoriza las escrituras, guarda sus dichos en tu corazón y cuando esté lleno de la palabra,
medita en ella para que sea parte de ti. Entonces, todo lo que salga de ti será bienaventurado y serás prosperado en todo, como dice Josué 1:8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Esta es una hermosa promesa de Dios, quien no miente. Pero, ¿te has puesto a meditar alguna vez en lo que dice Josué 1:8? ¿Qué significan estas palabras? Pues significa que tú puedes tener un compañerismo profundo con el Dios Todopoderoso, con el Creador de todas las cosas, el tiempo y las veces que quieras a través de las Sagradas Escrituras. Mira, entre más meditas en la palabra de Dios, más podrás dar de sus riquezas. Ahora que lo ves así, ¿no es una maravilla lo que dice Josué 1:8? ¿Lo es? Pasemos al siguiente versículo. Salmo 1:3. Será como árbol firmemente plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no se marchita. En todo lo que hace, prospera. Nuevamente, esta es una otra traducción que es la Biblia de las Américas. La zona norte de nuestro país, como ustedes ya saben, es árida y seca. Pero al mirar a la distancia, puedes darte cuenta dónde hay agua al ver los árboles frondosos y el pasto. Así es un creyente que tiene un profundo compañerismo con el Señor y que bebe del agua que brota de él de manera continua. Esta es el agua de la palabra que nos alimenta en el desierto que es este mundo. Y cuando esto sucede, nada ni nadie puede evitar que al tiempo de Dios llevemos fruto. Aquí aplica perfectamente la ley de la siembra y la cosecha. Y si te mantienes sembrando para las cosas espirituales, del espíritu segarás almas preciosas para Cristo, llevando así fruto para la eternidad. Un árbol que está bien fundado es un árbol muy, pero muy hermoso, el cual ayuda a la atmósfera, haciendo el aire más agradable. Y este tipo de árboles son muy semejantes a aquellos creyentes que viven para Cristo, los cuales pueden cambiar el ambiente en el que se desenvuelven, haciéndolo más placentero y agradable. ¿Conoces tú personas así? Es muy agradable, ¿no? Estar a su lado. Pero así como hay diferentes tipos de árboles, así también hay diferentes tipos de creyentes. Por ejemplo, aquellos que generan un ambiente árido y seco. Hay otros creyentes a quienes les gusta trabajar mucho, pero quieren reconocimiento. Y cuando no hay reconocimiento, entonces dejan de servir al Señor. No sé si te ha tocado también ver árboles con raíces muy superficiales, de esos árboles que quiebran las banquetas, que muchas de las veces son árboles muy frondosos, pero sin fruto. Estos árboles, aunque por un tiempo cumplen con su función de dar sombra, lamentablemente, cuando vienen las tormentas y los fuertes vientos, son los más propensos a caerse. Bueno, así hay creyentes que tienen la cabeza muy frondosa, valga la expresión, pero es de puro orgullo y con raíces de fidelidad a Dios poco profundas, lo cual es muy peligroso, ya que los hace propensos a caer ante las adversidades de la lucha espiritual que día a día estamos enfrentando. Hoy en día, Dios no está buscando grandes hombres. Y aquí cuando digo grandes hombres, me refiero a todo el género humano, a hombres y mujeres. Es más, para ser franco,
Dios no tiene grandes hombres en su iglesia. Si a alguien se le pudiera llamar un gran hombre, sería solamente aquel que para él Dios es todo y él nada. Y está tan entregado a Dios en obediencia que Dios puede hacer cosas por medio de él. Mira, es uno que continuamente se está maravillando de lo que Dios puede hacer con nada, ¿sí? Y bueno, un hombre así no será parado en la producción de fruto, pues todo lo que hace prosperará, ya que él sabe a través de la doctrina y por la experiencia que Dios lo hace todo y él solamente está confiando por fe, ya que sin fe es imposible hacer cualquier cosa. O como dice Hebreos 11:6, sin fe es imposible agradar a Dios. Mira, una persona que realmente tiene fe no te va a hablar de fe, te va a hablar de Cristo, quien es el fundamento de su fe. Pero hay creyentes que son como niños y que les gusta usar muletillas. Como por ejemplo dicen, yo siempre he tenido mucha fe, desde chiquito, desde niño. Pero realmente no saben lo que es la fe. No entienden que la fe es parte del fruto del Espíritu Santo, quien estuvo tratando con sus vidas, convenciéndolos de pecado, y fue hasta que reconocieron sus pecados, creyendo que Jesús fue quien pagó por ellos en la cruz y aceptándolo a Él, cuando estuvieron en condiciones de tener verdadera fe. La fe que salva, la fe que lleva al cielo, la fe que te lleva de una manera real a la misma presencia de Dios. Y bueno, así como un árbol que está firmemente plantado, los creyentes debemos buscar echar raíces profundas y saber esperar el tiempo de Dios para poder dar fruto abundante del Espíritu. Vamos al siguiente pasaje, al siguiente versículo, perdón. Salmo 1:4 dice, no así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. La palabra tamo o cáscara describe el tiempo de la cosecha en Palestina, en donde los judíos tenían una construcción en un pequeño monte para aprovechar las corrientes de aire. En esta construcción existía una puerta en un extremo que se abría para que entrara el aire y más adelante de la puerta existía un pequeño horno. Entonces, un hombre era puesto entre la puerta y el horno, se lo ponían en la parte del medio, el cual alzaba el trigo al aire para que el viento se llevara el tamo o la cáscara hacia el horno y se quemara, quedando solamente el trigo, el fruto, lo que realmente era consistente. En relación a todo esto, el Salmo 92:7 nos dice que cuando brotan los impíos como la hierba y florecen todos los que hacen iniquidad, es para ser destruidos eternamente. Y esta es una representación muy clara del destino de los impíos, los cuales solamente parecen prosperar, pero su fin es camino de muerte. Pero también hay personas en la actualidad que dicen, sí, pero esa gente que cree en el Dios de la Biblia son una minoría. Yo no creo que tanta gente pueda estar equivocada. Bueno, lo que pasa es que las personas que piensan así son ignorantes de manera voluntaria o hacen caso omiso a las palabras del Señor Jesús que dijo Mateo 7, 13 y 14. Dice lo siguiente, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Y también en Juan capítulo 3 y versículos 18 al 20 nos dice, el que en él cree, en Jesús se refiere, no es condenado, es como el trigo que permanece. Pero el que no cree
ya ha sido condenado. Es como el tamo que arrebata el viento. ¿Por qué? Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Juan capítulo 8, versículo 12 nos dice que Jesús es la luz. Entonces, si el pasaje de Juan 3, 19 y 20 sustituimos la palabra luz por Jesús, se lee de la siguiente manera. Y esta es la condenación, que Jesús vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que a Jesús. ¿Por qué? Porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece a Jesús y no viene a Jesús para que sus obras no sean reprendidas. Entonces, a la luz de las Sagradas Escrituras, podemos diferenciar completamente los puntos de vista humanos y el de Dios, donde encontramos que el pecado que condena no es matar, robar, secuestrar, etcétera, sino que el pecado que te lleva a la condenación es rechazar a Cristo. Por eso resulta hasta un tanto irónico el que haya gente que no pueda o quiera entender por qué los cristianos siempre hablamos de Cristo. Pues, ¿qué querían? ¿Que habláramos de Buda, de Mahoma, de Krishna o del ateísmo? Ellos nos salvan de la condenación del infierno. Pero bueno, independientemente de lo que se diga, si lo dice una mayoría o lo dice una minoría, tú siempre te debes de poner del lado del Señor. Él siempre tiene la razón. Salmo 1:5. Por lo tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. ¿Sabías tú que los creyentes en Cristo vamos a juzgar al mundo? En 1 Corintios 6:2 dice, ¿o no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Cuando el Salmo 1:5 dice, no se levantarán los malos en el juicio, esto implica que mientras los malos estarán experimentando el juicio, resultando reprobados ante Dios, nosotros, los justos o los creyentes, estaremos juzgándolos a ellos. Pero hay muchas personas que piensan que pueden engañar a Dios para evitar el juicio y entrar al cielo. Hay quienes dicen, cuando yo estoy con gente buena, puedo ser muy bueno. Y cuando estoy con gente mala, puedo ser muy malo. Puedo ser como yo quiera. Bueno, personas así solo muestran su hipocresía, su ruina espiritual, donde lo único bueno que tienen es solamente una careta. Mira, esto es bastante simple. El buen árbol no puede dar mal fruto y el mal árbol no puede dar buen fruto. Eso es un hecho. Salmo 1:6. Mas la senda de los malos perecerá. Proverbios 14:12, confirma esto cuando dice, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. El Señor tiene un registro completo de todas las acciones, dichos o pensamientos de cada uno de ellos. Los impíos no tendrán ni una pizca de fruto que permanezca para la eternidad. Muchas veces ellos están tan empeñados y confiados en sus riquezas materiales y el Señor les replica como aquellos hombres de Lucas 12:20, que decía, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? Todas y cada una de las obras de los incrédulos terminarán en decepción, en ruina y en destrucción. Y tú como creyente en Cristo debes saber que el único fruto que puede permanecer para la eternidad es el que es hecho por el Espíritu Santo.
Solo lo hecho por Cristo permanecerá. Todo lo demás, no. Por ejemplo, hay personas que dan mucho dinero en ofrendas, pero que realmente no aman al Señor. Y con su ejemplo están destruyendo la obra de Dios, porque su ejemplo es malo, ya que de esta manera están enseñando a otros a vivir sin Dios. Este es un estado de rebelión real, sin temor de Dios. Hay una historia de dos personas que trabajaban juntas en un banco. Uno de ellos era creyente, pero nunca hablaba de Cristo y por lo tanto no estaba influyendo en su compañero para que recibiera al Señor. Una mañana su compañero vino al banco muy feliz diciendo, ¿sabes qué? Anoche recibí a Cristo, ahora soy salvo. Es la cosa más maravillosa que me ha pasado. Y el otro le dijo, ah, qué bueno, yo también soy cristiano, pero ¿cómo? ¿Tú eres cristiano? Uy, sí, desde hace muchos años. Y el que había recibido a Cristo le dijo, ¿sabes que tú estuviste influyendo en mi vida? Y como nunca me hablaste de Cristo en todos estos años, yo pensé que si tú podías vivir una vida sin Cristo, yo podría hacer lo mismo. Qué duro y triste esta situación. En base a todo lo anterior, tú debes entender que es imposible que vivamos sin influir en los demás. ¿Qué clase de compañerismo estás teniendo? ¿Y cómo estás influyendo hoy en día en aquellos con quienes tienes compañerismo? Debes ser consciente que sin mostrar a Cristo, solamente estás influyendo en la gente para que vivan en egoísmo, haciéndoles pensar que ellos pueden vivir una vida sin Cristo. Pero ¿qué es lo que estás haciendo tú? ¿Estás motivando a la gente solo a que se reforme? ¿Moviéndolos solamente a ser, entre comillas, buenas personas? ¿Realmente estás ganando personas para Cristo? ¿O estás influyendo en ellas para que vivan una vida sin Cristo, lo cual al final de sus vidas los llevará a la terrible condenación del infierno? Me gustaría terminar este mensaje con una oración de entrega y de consagración a Cristo. Les voy a pedir que ahí donde están en sus casas puedan inclinar sus rostros y vamos a orar al Señor, ¿sí? Amado Padre, en esta tarde hemos escuchado tu voz y hemos entendido claramente que necesitamos del compañerismo profundo contigo. Este mundo solamente produce aflicción en nuestras vidas. Te necesitamos a ti. Yo te abro la puerta de mi corazón. Yo te pido que entres en mí y que seas mi Dios. Yo quiero aceptarte como mi Señor y Salvador en esta tarde y que perdones todos mis pecados, que me hagas un hijo tuyo, que me des esta vida eterna que tú prometes en tu palabra. Me encomiendo a ti y a tu palabra y te pido que me ayudes para poder no solamente entregarme, sino crecer delante de ti en todas las cosas. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, te pido todo esto. Amén. Muchas gracias. Adelante, Mike.